Esta mañana seguimos con el estudio de la Confesión Bautista de Londres de 1689. Vamos por el capítulo 12 y ya la semana pasada acabamos de ver el capítulo de la justificación. Entonces el día de hoy vamos a ver el capítulo que trata sobre la adopción, que está dentro de lo que conocemos como el orden de la salvación o Ordo Salutis, como se dice en latín. Y el día de hoy, pues vamos a estudiar esta maravillosa doctrina, esta doctrina de la adopción, la cual tristemente pues venía siendo, digamos, enfatizada muy poco dentro del cristianismo, ya que mayormente le damos énfasis a las doctrinas de la justificación y de la regeneración. Pero aunque estas dos doctrinas son maravillosas y son fundamentales dentro de nuestra salvación, sin embargo no nos dan los privilegios que sí obtenemos por medio de la adopción. En este capítulo de la adopción solamente hay un párrafo, o sea que hoy veremos el capítulo completo, el capítulo 12, y pues vamos a arrancar. Dice la confesión de fe en este capítulo: a todos los que son justificados, Dios se dignó en su único Hijo Jesucristo y por amor de éste, hacerles partícipes, ¿a quién? Pues a los que son justificados, hacerles partícipes de la gracia de la adopción, por la cual son incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios. Tienen su nombre escrito sobre ellos, reciben el espíritu de adopción, tienen acceso al trono de la gracia con confianza, reciben capacitación para clamar Abba Padre, reciben compasión, protección, provisión y corrección como por parte de un Padre. Nunca son desechados, sino que son sellados para el día de la redención y heredarán las promesas como herederos de la salvación eterna. Este párrafo, para poderlo estudiar de una mejor manera, lo vamos a dividir en dos grandes secciones. La primera, vamos a ver cuál es el fundamento de la adopción, es decir, en base en qué o a quién somos salvados. Y segundo, veremos las bendiciones de la adopción. Así que arranquemos entonces con la primera parte de este párrafo. Y es pues el fundamento de la adopción. Y antes de arrancar con este tema, es necesario que yo haga un paréntesis para hacer una aclaración que es obligatoria. Aunque los pastores ya la han dado en estos dos capítulos anteriores, cuando han dado el tema de la justificación y el llamamiento eficaz, es obligatorio hacer esta aclaración. Bueno, ¿y cuál es esta aclaración? Que cuando hablamos dentro de un orden, en la aplicación de la salvación a nuestras vidas, no estamos hablando de un orden cronológico, sino que estamos hablando de un orden lógico. Es decir, que cuando decimos que primero es el llamamiento eficaz, después es la regeneración, después es la conversión, que es arrepentimiento y fe, viene la justificación. Cuando damos ese orden, no estamos dando un orden en el tiempo. ¿Cómo así? Usted no se puede estar imaginando que Dios me llama hoy, de pronto en una hora soy regenerado y al otro día me convierto y después Dios me justifica. No, la aplicación de la salvación en nuestra vida es inmediata. Sin embargo, por cuestiones de entendimiento y por nuestra limitada comprensión, en aras pues de entender mejor esta doctrina tan maravillosa, pues tenemos que hacer estas distinciones y dar estos órdenes para entenderlos de una mejor manera. Entonces, hermanos, esto no se les puede olvidar, porque no caigan en ese error. No podemos caer en el error de creer que es una ubicación en el tiempo y que somos como convertidos o salvos por partes o progresivamente. No, eso es algo instantáneo. Entonces, ya teniendo esto claro, pues, ¿qué nos dice la confesión? Pues nos dice, lo primero que nos menciona este párrafo es quiénes son los receptores
de esta bendición de ser adoptado. Bueno, ¿y quiénes son esos receptores? Pues el párrafo dice que son todos aquellos que son justificados, dice la confesión, arranca diciendo a todos aquellos que son justificados. Y con esta declaración en este párrafo y a la luz de la Escritura, obviamente, quiero que notemos dos cosas. La primera es que la adopción, la justificación y la regeneración, aunque si bien están íntimamente relacionadas, no son la misma cosa. Eso es lo primero que quiero que tengamos claro. ¿Por qué? Ya hemos visto el llamamiento eficaz y la justificación, pero no lo vayan a confundir con la adopción. En la regeneración, pues Dios nos da vida espiritual. En la justificación, Dios nos da una posición legal, mientras que en la adopción, Dios nos hace miembros de su familia. Entonces, tengamos eso claro. Y lo segundo que quiero que notemos es que la doctrina de la adopción ocupa un lugar bien definido, mis hermanos, en la aplicación de la salvación, ya que claramente con esta frase vemos que la adopción está precedida lógica y causalmente por la justificación. Entonces, las Escrituras nos muestran, por ejemplo, en Gálatas 3:24 lo siguiente. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, mis amados hermanos, el orden lógico entre la justificación y la adopción, vamos a ser honestos en esta cuestión, es un poco más complejo ver un orden lógico entre la adopción y la justificación. ¿Por qué? Bueno, por dos cosas. Primero, porque la Escritura nos muestra mayormente o nos relaciona mayormente la adopción con la fe. Y por otra parte, es un poco más complejo de ver ese orden porque tanto la adopción como la justificación, si podemos decirlo así, son la respuesta de Dios a nuestras conversiones. Son como la respuesta de Dios a nuestra fe, a la fe que Él nos ha dado. Entonces, en ese sentido es un poco más complejo. Sin embargo, a pesar de que esto sea así, bueno, pues la mayoría de teólogos, por no decir todos, y con esta frase vemos que nuestros hermanos bautistas, pues que hicieron esta confesión de fe, ellos también lo ven de esa manera. Y así debe ser, ¿por qué, hermanos? Porque es difícil concebir en nuestras mentes que Dios adopte a alguien que siga estando considerado como bajo su ira. Es muy difícil. Entonces, por eso, primeramente, Dios tiene que haberlo declarado justo ante las demandas de su santa ley para luego sí aceptarle dentro de su familia. Entonces, tengamos eso claro en cuanto al orden. Ahora, dentro de este párrafo también vamos a ver la fuente de esta maravillosa doctrina, y la confesión de fe sigue diciendo que Dios se dignó. Y vemos aquí, mis hermanos, pues primero que es el Padre quien nos ha adoptado en su familia, pero sobre todo es aquí donde se magnifica la doctrina de la adopción y muestra toda su maravilla y su esplendor, mis hermanos. ¿Por qué? Porque cuando la confesión de fe redacta la frase Dios se dignó, lo que quiere mostrar es que Dios nos dio sin merecerlo y de manera abundante nos dio el regalo de ser sus hijos. Ahora, mis hermanos, usted, por favor, atención, hermanos, ustedes se han preguntado, se han detenido a meditar en que es posible, bueno, hipotéticamente hablando, pero es posible que Dios nos hubiera dado la justificación sin los privilegios de ser parte de su familia. ¿Ustedes han meditado en eso? Porque es que Dios pudiera haber perdonado nuestros pecados y darnos una posición legal correcta delante de Él sin habernos hecho sus hijos. ¿Han meditado en eso? Voy a darles un ejemplo que es muy común cuando hablamos de este tema. Imagínense que ustedes están en un juicio y el juez llama a la persona que va a ser condenada y ya todos saben cuál va a ser el veredicto.
Él mismo sabe cuál va a ser el veredicto, él ya sabe que es culpable. Y cuando se le va a dar el veredicto, el juez le dice a esta persona, mira, en virtud de las obras que alguien hizo y que él pagó por tus pecados, yo te declaro justo. Primero nótese que es una declaración legal, ¿no? El juez no hace nada dentro de él, ¿no? La justificación es una declaración legal y Dios declara que es justo este hombre. Hasta allí, ¿cómo se sentiría ese hombre? Hasta ahí maravilloso, o sea, él sabía cuál era su destino, sabía cuál era el veredicto, pero en virtud de la obra de otra persona y que alguien más pagó por lo que él debía pagar, ha sido libre, es maravilloso. Pero imagínese que llegase hasta ahí nomás y da su martillazo el juez y dice hasta aquí llegó el juicio y él va saliendo. Hasta ese momento esa persona ya está bien delante de la ley, ya se ve como justo, como cumplidor de ella. Ahora imagínense que mientras va saliendo este hombre, el juez lo llama y le dice, venga. Y cuando se está acercando a esta persona le dice, mira, en virtud y en amor de lo que esa otra persona hizo por ti, en amor y en virtud de eso yo te adopto. Vas a ser parte de mi familia. Y no solamente vas a ser parte de mi familia, sino que vas a ser beneficiario, vas a disfrutar de mi amor, vas a disfrutar de una relación íntima conmigo, vas a tener una herencia. Ahora imagínense cómo se sentiría esa persona hasta ahí. Hasta que era justificado, era maravilloso, pero ahora no solamente eso, ahora hace parte de la familia y es beneficiario de la herencia de ese juez. Ahora imagínense que usted es esa persona. Imagínense cómo el Señor, sin nosotros merecerlo, no solamente nos justifica y nos declara como justos delante de las demandas de su santa ley, sino que nos adopta, nos hace parte de su familia. Eso es maravilloso y este ejercicio mental lo hacemos con la intención de que usted pueda magnificar lo maravilloso de esta doctrina de la adopción, que si de pronto no han tenido la oportunidad de sentarse a meditar en ella, pues ahora puedan hacerlo, porque ustedes ahora, si creen en Cristo, verdaderamente ustedes ya no se relacionan solamente como un esclavo ante su dueño, que en algún sentido la Escritura nos dice que es así, sino que va más allá y ahora nos relacionamos con Él como Padre y eso es maravilloso. Y cuando meditamos en que Dios no estaba obligado a darnos todas esas bendiciones que podemos ver en las Escrituras, bueno, después de meditar con eso, nosotros vamos a poder exclamar junto con las palabras del apóstol Juan lo que dice a continuación. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Maravillosa esta doctrina. Y después de ver este punto, seguimos meditando en él y vamos a ver cuál es el fundamento de esta doctrina. Y el fundamento de esta doctrina, como lo mencioné anteriormente, es nuestro Señor Jesucristo. Dice la confesión, en su único Hijo Jesucristo y por amor de éste. Dice Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vemos claramente, mis hermanos, que así como los demás aspectos, por medio de este pasaje, vemos que así como los demás aspectos de la redención, la adopción también está íntimamente relacionada con el decreto eterno y con la obra mediadora de Cristo, ya que por medio de esta es que nosotros podemos decir que pertenecemos a la familia divina, mis hermanos. Y esto lo veremos confirmado pues en los pasajes que vamos a ver a continuación, mis hermanos. Dice Gálatas 4:4-5,
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Dice también la Escritura en Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dice también la Escritura más adelante, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y me quiero detener un momento en este último pasaje, porque aquí podemos ver una relación entre la adopción y la recuperación de la imagen de Dios en nosotros. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, en otras palabras, que somos hechos hijos de Dios, también con el propósito de ser conformados cada día más a la imagen de Cristo. Y eso es maravilloso, mis hermanos. Dice la segunda parte ya de este párrafo, recuerda que lo habíamos dividido en dos partes, vamos a ver las bendiciones de la adopción. Dice la confesión, queremos dividir esta segunda parte en otros ítems y vamos a ver que una de las bendiciones de la adopción pues es la incorporación a la familia de Dios. Lógicamente, pues cuando hablamos de que Dios nos hace sus hijos, pues estamos declarando también que somos miembros de la familia de Dios. ¿Qué dice la confesión de fe? Sigue diciendo, hacerles partícipes de la gracia de Dios, de la gracia de la adopción, por la cual son incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios y tienen su nombre escritos sobre ellos. Aquí, mis hermanos, es maravilloso porque sí, la confesión de fe, por medio, a través de la Escritura, obviamente, nos dice que sí, somos hijos de Dios, pero aquí debemos hacer una aclaración, mis hermanos, tristemente por la cantidad de cosas que vemos que enseñan en otras iglesias. Y lo primero que debemos hacer, hermanos, es una distinción. ¿Entre qué? Bueno, pues una distinción entre nuestra condición de hijos como creyentes y la condición de hijo que le pertenece solamente a Jesucristo. ¿Cómo así? Bueno, las Escrituras sí nos permiten decir, bueno, que Cristo es hijo de Dios y es hermano de todo creyente. Sin embargo, Cristo se diferencia de nosotros en que Él es el único hijo no adoptado. ¿Cómo así? Bueno, es decir, que la condición de hijo de Cristo es eterna. Él es igual al Padre en poder y gloria y son de la misma sustancia o naturaleza, mientras que nosotros pues solo somos simples hombres que han pasado de ser parte de una familia enemiga a la familia de Dios. Recuerden que la Escritura dice que cuando estábamos por fuera, perdidos en nuestros pecados, éramos hijos de ira, éramos hijos de Satanás. Y se nos ha sacado de esa familia que era enemiga para ser parte de la familia de Dios. Y esto, hermanos, yo quiero que no vaya a pasar en ustedes que esta diferencia que acabamos de hacer minimice la doctrina de la adopción. Antes, por el contrario, esta doctrina cobra mucha potencia con esta distinción. ¿Por qué? Porque lejos de minimizar el valor de esta doctrina, por el contrario, lo que hace es que nosotros veamos que por adopción somos contados entre los hijos de Dios y podemos disfrutar de todos los privilegios y libertades que nos da Cristo. Antes la magnifica, porque el Señor nos hace partícipes de todas sus bondades, siendo aún hijos adoptados. Y ahora usted de pronto se puede preguntar, bueno, ¿y por qué es importante que se haga esta distinción? Pues mis hermanos, tristemente en otras iglesias ha permeado la doctrina liberal y esta doctrina decía que prácticamente no había diferencia entre la relación de Cristo con Dios como hijo a la de nosotros, que era igual. Y qué tristeza, porque eso que ha hecho, pues bueno, eso es una afrenta grandísima a la deidad de nuestro Señor Jesucristo y ha llevado a algunos falsos pastores allá afuera, inclusive llamarse Jehová Junior. Entonces debemos
Debemos, hermanos, tener en cuenta que nuestra relación como hijos, a pesar de que somos hijos con Dios, es diferente a la forma como Cristo es hijo de Dios, por lo que acabo de explicar, mis hermanos. Entonces, la confesión nos muestra, Romanos 8:17, que lo acabamos de ver, dice, y si hijos, también herederos. Mira que el Señor en la Escritura nos dice que somos herederos de esas bendiciones, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Y aquí sí me quiero detener otro ratico, porque resulta que aquí es importante decir y aclarar que no todos son hijos de Dios. La Escritura es clara y dice que solamente los que reciben a nuestro Señor Jesucristo y creen en Él son considerados hijos de Dios. Por supuesto, en su gracia común Dios expresa su poder, su misericordia y su gracia hacia la creación. Y en algún sentido podemos decir que la humanidad, digamos, tiene a Dios como Padre en ese sentido. Sin embargo, mis hermanos, nosotros sí debemos decir algo, y es que las Escrituras claramente nos muestran que la relación de nosotros como creyentes con Dios trasciende en gran manera la relación de Dios con toda su creación. Nuestra relación como creyentes, y diciendo que somos hijos y que Dios es nuestro Padre, es muchísimo mayor que la relación y mucho más perfecta que la relación que Dios tiene en general con toda la creación. Como dice John Murray, él dice, poner el mensaje de la paternidad universal de Dios en lugar de aquello que es constituido mediante la relación y adopción es anular el Evangelio. Porque el Evangelio, ¿qué es? Precisamente restaura esa relación nuestra con Dios y nos permite que que seamos llamados hijos y que le podamos llamar a Él nuestro Padre. Dice 2 Corintios 6:18, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Otra bendición de ser adoptados en la familia de Dios es que tenemos o recibimos una disposición filial, dice la confesión de fe. Reciben el espíritu de adopción, tienen acceso al trono de la gracia con confianza, reciben capacitación para clamar Abba Padre. Y es maravilloso, mis hermanos, porque los términos padre y hermano que nosotros vemos en la Escritura y que usamos inclusive en nuestra jerga cristiana, pues hace vernos que estamos dentro de una esfera de relación familiar e íntima y leal con Dios, por lo que estos términos no se pueden usar con los inconversos. Por eso podemos decir que es nuestro Padre y podemos decir igualmente que somos sus hijos, y en este sentido es que se nos brinda por causa de la adopción el privilegio maravilloso y sublime de poder entrar en oración, de poder entrar al lugar santísimo y dirigirnos a Dios en calidad de Padre. Podemos, como dice Romanos 8:15, decirle Abba Padre. Y esto es un maravilloso regalo y un privilegio que tenemos que aprovechar al máximo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque es que los creyentes del Antiguo Testamento, ellos oraban a Dios, pero ellos temían entrar a la esfera más íntima de relación con el Padre. De hecho, estaban excluidos por las cortinas que había en el templo y por todas las regulaciones que había en la ley de Dios. Pero por la obra de Cristo, el velo fue partido en dos. El velo se rompió y ahora podemos entrar confiados como hijo en virtud de la obra de Cristo y llamarle a nuestro Dios Abba Padre. Y con esta misma emoción que digo esto, casi que de manera bipolar, y tristemente debo decir que es deprimente, es triste
ver cómo cristianos no aprovechan este privilegio y no usan este medio de gracia que ha dejado el Señor para podernos relacionar con Él. Que podamos decirle Padre, que podamos buscarlo en intimidad y que hayan creyentes que durante su día nos saquen un tiempo, una parte en un tiempo especial para buscar al Señor. Eso no tiene sentido, es incompatible decir creyente y alguien que no ora. Eso no tiene sentido. Ese es el lenguaje más básico que hay con nuestro Dios. Así que, mis hermanos, la Escritura nos dice en Romanos 5:1-2, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice también Efesios 2:18, porque por medio de Él, de nuestro Señor Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Qué maravilloso tener ese privilegio de la oración. Otro beneficio de ser adoptados por nuestro buen Dios es que hay un tratamiento paternal. Él nos trata como Padre. Dice la confesión de fe, sigue diciendo, reciben compasión, protección, provisión y corrección como por parte de un Padre. Nunca son desechados, sino que son sellados para el día de la redención. Es decir, que ya perteneciendo a la familia de Dios, pues Dios nos trata como sus hijos, nos demuestra claramente y nos hace más conscientes de que Él nos ama, de que nos comprende, de que se compadece por nosotros. Además nos muestra su piedad, su protección, y la Escritura muestra infinidad de versículos donde podemos ver estas verdades. Por ejemplo, en el Salmo 103:13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Maravilloso. Dice Proverbios 14:26, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Vemos en Primera de Pedro también, dice la Escritura, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y aquí, mis hermanos, yo quiero decir algo, y es que ahora viene una bendición maravillosa, pero que no todos los cristianos la quieren experimentar, tristemente. Y bueno, ¿cuál es esa bendición maravillosa? Pues paradójicamente no la quiere experimentar algunos cristianos, pero pues es una bendición y yo he visto sus maravillosas consecuencias y es la disciplina. La disciplina es una de esas consecuencias también. Mira en Hebreos 12:6-7 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Bueno, muchas veces esto no es visto como una bendición, pero es maravillosa. Porque recordemos que más adelante, en unos versículos más adelante, nos dice la Escritura que esto primero lo hace para nuestro bien y también nos dice que lo hace a fin de que participemos de su santidad. Entonces, ¿cómo no va a ser una bendición? Es maravilloso. El Señor me ha permitido no solamente ver en mi vida, sino ver en muchos hermanos en esta iglesia local cómo la disciplina que Dios ejerce a través de su iglesia los corrige, los persuade, seguir en su mal camino. Y es maravilloso ver inclusive cómo el Señor le permite a esta persona verse restaurada en su relación con Él por medio precisamente de esa disciplina. Y es maravilloso, mis hermanos, que el Señor nos cuide y enderece nuestros caminos. Eso es maravilloso, mis hermanos. Dice la Escritura también, dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos?
porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas las cosas. Es una bendición esta doctrina de la adopción, es maravillosa, mis hermanos. Ahora, también otra bendición, que son muchas la verdad, es que tenemos la recepción de la herencia prometida. Recibimos una herencia, somos partícipes de eso. Dice la confesión de fe, y heredarán las promesas como herederos de la salvación eterna. Vemos que, aunque también al principio no lo parece, tristemente, pues otro de los privilegios que se nos ha concedido al ser adoptados es que podemos padecer juntamente con Cristo. Y eso es algo que también las personas no lo ven como una bendición, pero maravillosamente así lo es. Dice la Escritura, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y luego, ¿qué dice? Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y a través de este pasaje nosotros podemos ver que, bueno, el Señor nos muestra que el padecer con Cristo hace parte de nuestro peregrinaje, y así como se nos hace partícipes de estos padecimientos, también se nos hará partícipes de las glorias eternas prometidos a los hijos de Dios, y eso es maravilloso. Y debemos verlo como un privilegio el poder padecer por Cristo. Y esto nos lleva a meditar en algo, mis hermanos, que debemos revisar en nuestra vida. Nosotros deberíamos revisarnos si las personas que nos rodean en nuestro diario vivir se sienten cómodas con nuestra compañía como con cualquier incrédulo, mis hermanos. Deberíamos meditar en eso y no me malinterpreten. No digo que deban buscar el ser rechazados, no estoy diciendo eso, sino que esto será una consecuencia natural de un incrédulo hacia nosotros. Será como cuando nuestros cuerpos rechazan un virus. Este mundo nos expulsará así como nuestros cuerpos expulsan un virus, porque nosotros nos pertenecemos a este mundo, mis hermanos. El padecer con Cristo no se limita solamente a ser quemado como John Hus, o así como los mártires que vemos en la historia de la iglesia. El padecer con Cristo se limita, se extiende a las cosas cotidianas. Que se enojen contigo en tu trabajo porque no quieres hacer el chanchullo. Porque no quieres unirte a una persona en yugo desigual, quieres agradar al Señor. El padecer por Cristo se extiende a todas las áreas de nuestra vida, mis hermanos, y eso tenemos que tenerlo presente. La Escritura dice en Hebreos 9:15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Mis hermanos, es maravillosa esta doctrina de la adopción, y nosotros queremos dejar para el final una definición ya formal de lo que es la adopción, y que la redacta muy bien el teólogo Samuel Waldron. Él la define de esta manera. Les presento a Samuel Waldron. Él dice, la adopción es un cambio en la posición legal de esclavo a la de hijo de Dios que tiene lugar por fe en el momento de la unión con Cristo, pero se revelará públicamente en la resurrección. Es un acto de la libre gracia de Dios que fluye del amor electivo de Dios y Padre en la eternidad. Es un acto de la libre gracia de Dios que fluye del amor electivo del Dios y Padre en la eternidad y del poder regenerador del Espíritu Santo en el tiempo, y que confiere inmediatamente el espíritu de adopción y el privilegio de ser uno de los herederos de Dios, al igual que otros privilegios, obligaciones y responsabilidades. Es maravillosa esta doctrina. Espero que puedan ver el brillo que hay en ella, mis hermanos, y que es una bendición que se nos ha concedido. John Frame, un profesor de teólogos, un hombre que es muy usado por Dios,
da las siguientes expresiones. Él dice, buscando precisamente magnificar la doctrina de la adopción. Él dice, la justificación nos da una nueva posición legal. La adopción nos da los privilegios adicionales de la herencia. Así que la adopción nos lleva más allá de la justificación. La justificación es increíble, dice él, y maravillosa, pero la adopción es la cúspide, el punto más alto en nuestra relación con Dios. Y sigue diciendo John Frame, así que la doctrina de la adopción merece mucho más énfasis en nuestra predicación y en la obra teológica de lo que por lo general ha recibido. Ya, sí. Ahora mis hermanos, ya igual estábamos terminando. Quisiera dar algunas aplicaciones porque usted de pronto puede estar diciendo, uy, sí, maravillosa la doctrina de la adopción y bueno, ¿y qué con mi vida práctica? La gente que le gusta estar buscando, pues, ¿qué práctico? ¿Cómo aplico esto en esta vida? Pues bueno, mis hermanos, lo primero que quiero decir es que primero que todo y que debería ser suficiente para nosotros es que nos ayudará a exaltar a nuestro Dios por la salvación tan grande que nos brindó en Jesucristo. Eso debería ser suficiente para nosotros, pero si no es suficiente, segundo, creo que con lo visto en esta clase, pues claramente se nos muestra que podremos vivir una vida cristiana con una mayor potencia y con una mayor motivación, meditando siempre en el privilegio de pertenecer a la familia de Dios. Y si esto no es suficiente, mis hermanos, además de esto, debemos tener muy presente de que nuestra adopción no solamente nos da una nueva relación con Dios, sino que también nos da una nueva relación entre hermanos, porque pertenecemos a una misma familia. Ahora es el momento, mis hermanos, ahora es el momento en que debemos bajar la doctrina aprendida de nuestro intelecto, bajarla a nuestros corazones y a nuestras relaciones cotidianas, mis hermanos. Debemos llevar en la iglesia la palabra hermano, hermanito, hermanita. Tenemos que llevarla a un nivel más profundo que el de un mero formalismo, el de una palabra dentro de una jerga cristiana, mis hermanos. Es inaudito, mis hermanos, que entre nosotros mismos en la iglesia haya envidias, haya chismes, hayan conflictos. No debería ser así, hermanos. Así que la doctrina de la adopción tiene una trascendencia grande para nuestra vida práctica. Veámonos como verdaderos hermanos, ayudándonos, levantándonos mutuamente. Cuando el hermano ha caído, está en error. Así que mis hermanos, espero que esta clase de hoy haya afectado e impactado su vida, así como la hizo conmigo. Que aunque conocía, digamos, la doctrina de la adopción, porque se da en el seminario de esta iglesia, providencialmente esta semana que pasó en la licenciatura, la vimos y tuvimos toda una semana para meditar y ahondar en ella, y es maravilloso que ustedes se puedan dar esa oportunidad también de meditar en estas doctrinas maravillosas, mis hermanos, y que, como vuelvo y digo, no deberían quedar en nuestra cabeza, sino que debemos esforzarnos y pedirle al Señor que la baje a nuestros corazones para que las podamos vivir también. Así que, hermanos, vamos a orar y preparémonos para el culto al Señor en el culto formal.